Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Juan Diego Reyes Machado. El día de hoy realizaré la actividad de arquitectura de computadores de la tarea 4, componentes prácticos, prácticas simuladas. Bueno, ¿qué nos pide esta actividad? Esta actividad nos pide que descarguemos o instalemos el programa de Visual Studio a través de este link que se puede observar, además de agregar la extensión MASM TASM. Bueno, para este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar Visual Studio a través del link que nos proporcionaron y vamos a instalar para Windows. Hacemos una serie de pasos y los instalamos. Esto yo ya lo hice con anterioridad, pero es un dato para tener en cuenta. Bueno, posteriormente de esto vamos a instalar la extensión, esta extensión que pueden observar en Visual Studio. Luego vamos a realizar la actividad, la cual consiste en realizar diferentes programas, como se puede observar acá en Visual Studio utilizando la extensión. La primera actividad es programar en lenguaje ensamblado que permita mostrar en pantalla el nombre completo y el número de identificación. Bueno, entonces ingresamos a Visual Studio. Acá pues yo ya había realizado los ejercicios con anterioridad. Entonces, acá, programar el lenguaje ensablado que permita mostrar en pantalla su nombre completo y número de identificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso vamos a escribir .model smalls, el cual es un modelo de memoria small, significa pequeño. Aparte, vamos a escribir .stat, que define el segmento de la pila. Luego vamos a escribir .data, que es el inicio del segmento de datos, lo que se va a mostrar por pantalla. Entonces vamos a definir la variable m1, escribimos db 10,13, abrimos comillas y esto es lo que esto en este color, el color como naranja es lo que se va a mostrar en pantalla. Entonces coloco Juan Diego Reyes Machado con la cédula 1070704996. Adicionalmente esto le agregamos el signo de dólar. Bueno, este es el mensaje que se va a mostrar en pantalla. Adicionalmente vamos a escribir .coded, que es el inicio del segmento del código, y posterior vamos a escribir main, dos puntos, que es el punto de entrada del programa. Bueno, ahora en este caso, posteriormente a haber escrito esto, vamos a escribir mod, MOV, que es el movimiento, escribimos AX, que es el acumulador, coma, colocamos arroba data, y bueno, esta parte del código se encarga de la dirección base del segmento de datos en AX, o sea, en el acumulador. Posteriormente vamos a escribir MOV, que es el movimiento de BS, AX. Quiere decir que asignar esa dirección al segmento de datos. Eso es lo que quiere hacer esa parte del código. Posteriormente vamos a escribir movimiento AH, 9, que es para preparar el servicio de impresión de cada cadena. Luego escribimos lea DX, que es el registro de datos, coma de la variable M1, que es cargar la dirección del mensaje en DX. Luego escribimos int 21h, que es llamar a la interrupción 21h para imprimir la cadena terminada en signo de dólar, en el signo de dólar. Bueno, por último vamos a escribir el movimiento de AH, 4CH, que es para preparar el servicio de finalización del programa. Por último escribimos in 21h para llamar a la interrupción para salir del programa y devolver el control a 2. Terminamos con aimMind, que es marca al final del programa y especifica el punto de inicio. Bueno, entonces vamos a correr el programa. Para este caso vamos a oprimir clic derecho y vamos a colocar Run as Code. Y vamos a observar cómo nos quedó el ejercicio. Ahí vamos esperando mientras que carga. Y pues está correcto el código, como se puede observar acá está Juan Diego Reyes Machado con la cédula 1070704996. Cerramos acá con Close y seguimos con el ejercicio número 2, 1.2. Bueno, entonces acá en el siguiente ejercicio nos pide que programe en lenguaje ensamblado, que programar en lenguaje ensamblado que permita sumar dos dígitos capturados por teclado si el resultado se muestra en pantalla. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer?
vamos a seguir la composición del ejercicio anterior. Vamos a escribir .model.smals, que define el modelo, .stat, que define el segmento, .data, que comienza el segmento de datos, y empezamos a escribir las variables con sus respectivas información. La primera variable es n1db0, que es la variable para entrada. Luego la segunda variable n2, que es db0, que es la variable para entrada. La tercera variable n3 db0, que es la variable para el resultado. Ahora vamos con las variables que se van a imprimir en esta pantalla. Entonces escribimos variable m1 debe 10,13, abrimos signo abrimos comillas, y escribimos primer número, dos puntos, signo de dólar, que es la variable del mensaje. Posteriormente hacemos lo mismo, solo cambiando la parte del segundo segmento y el resultado. Bueno, posteriormente vamos a escribir .code, que es el comienzo del segmento del código. Luego escribimos main, dos puntos, y iniciamos con el segmento de datos. Para este caso vamos a hacer lo mismo que el anterior. Escribimos movimiento de AX, que es el acumulador, arroba data, acumular la dirección de data. Posteriormente escribimos el movimiento de DS AX. Es mover la dirección ABC. Bueno, ahora vamos a solicitar el primer número. Para este caso vamos a escribir el movimiento de AH,9, que es el servicio de impresión. Le pedimos que lea, escribimos acá lea DX, que es el registro de datos de la variable número 1, o sea, obtener la dirección de M1. Por otro lado, vamos a escribir int21h, que es la interrupción de 21h. Teniendo esto en cuenta, vamos con el movimiento de AH,1, que es el servicio de entrada, con su int21, que es la interrupción 21h. Posteriormente vamos a escribir sud alt 30h, que vamos a restar 30h a 40d. Entonces vamos a escribir el movimiento de la variable n1, alt. Entonces esto quiere decir que al mover la entrada a la variable n1. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos a solicitar el segundo número. Entonces vamos a escribir movimiento a h,9, que es el servicio de impresión. Luego le pedimos que lea dx, que es el registro de entrada de la variable número 2, m2, perdón. Obtenemos la dirección de m2. Posteriormente vamos a escribir int21h, que es la interrupción de 21h. Escribimos que el movimiento de AH,1 es el servicio de entrada y colocamos que int21h es la interrupción de 21h. Luego escribimos sub al 30h, restar 30h a 40d. Posterior escribimos movimiento de la variable n2 a al, o sea, mover la entrada a la variable n2. Sumamos los dos resultados. Bueno, para este caso vamos a colocar el movimiento de AL de la variable N1, el movimiento de la variable N1 a alt. Luego colocamos alt, N2, variable 2, sumar la variable N1 y la variable N2. Luego escribimos alt 30h, la cual sirve o funciona para sumar el resultado con 30h menos 40d. Bueno, luego colocamos el movimiento de la variable número 3, alt, que es el mover el resultado a n3, a la variable n3. Ahora vamos a mostrar el resultado. Escribimos el movimiento AH,9, que es el servicio de impresión. Luego le pedimos que lea DX, el servicio de registro de entrada. Y por último le pedimos que int21h, que es la interrupción de 21h. Después colocamos el movimiento de AH,2, que es el servicio que exhibe el resultado. Y colocamos que el movimiento DL de la variable número 3 mueve el resultado a N3, int21h. Bueno, y finalizamos el programa colocando el movimiento de AH, 4CH, que es el servicio de finalización, colocando con int21h. Y terminamos con endMind, que marca el fin del programa principal. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos a correr el programa. Clic derecho y Run as Code. Esperamos que cargue.
Un dato a resaltar es que al realizar esto debemos tener en cuenta que, como se puede observar, yo puse programas 1.1.asm. Siempre tenemos que tener en cuenta el punto ASM. Bueno, ahora nos pide que digitemos el primer número. En este caso voy a colocar 4. El segundo número voy a digitar 2. Y da como resultado la suma de estos dos números 6. Entonces, como podemos observar, el ejercicio nos quedó bien. Vamos con el tercer ejercicio, que para este caso nos pide que creemos un programa en lenguaje ensamblado que permita restar dos dígitos. El anterior fue sumar, este nos pide restar. Bueno, para este caso, como ya expliqué el código anterior, acá solo debemos cambiar una sola parte. Entonces, entrada del primer número, eso se queda normal. Entrada del segundo número, no se le cambia nada. Acá sí, en el anterior ejercicio decía realizar la suma de la variable 1 y la variable 2. Acá nos pide que realicemos la resta. Entonces, lo único que le cambiamos a este código es, en vez de colocar ADD, como se ve en el anterior ejercicio, como se puede observar acá en la suma de dos números, acá es movimiento, acá es movimiento, add y movimiento. En esta parte de la resta es movimiento, sud, add, movimiento. Acá solo le cambiamos el add por sud. Y esto sería todo de la parte del ejercicio. Eso yo ya lo expliqué en el anterior. Entonces, pues no veo la necesidad de volverlo a explicar. Entonces le damos acá clic derecho y Run as Code. Esperamos a que cargue. Bueno, primer número. Entonces vamos a digitar el número 8. Segundo número, vamos a digitar el número 6. Y como resultado nos da el número 2. Este ejercicio nos quedó bien. Listo, cerramos acá con Close As. Y vamos con el ejercicio número 1.4, el cual nos pide que realicemos un programa en lenguaje ensamblado que permita multiplicar dos dígitos capturando por teclado y que el resultado se muestre por pantalla. Seguimos la composición de los anteriores ejercicios escribiendo .model_smalls, modelo de memoria pequeño, .stat, que es el segmento de pila, escribimos .data, esta es la información que va a tener el código, la primera variable n1 db, que es 0, variable número 2, que es dn2, que es n2 db 0, y la variable número 3, que es res db, signo de interrogación. Entonces, después de haber realizado esta parte, vamos a colocar las variables m1, db, 10,13 y escribimos primer número. Así seguimos con el segundo número y tercer número, que es lo que se va a observar en pantalla al imprimir. Bueno, y por último escribimos digit 1, db 0. Así decimos con este dígito 2, db 0, que es el primer dígito del resultado en decenas y el segundo dígito del resultado en unidades. Posteriormente de haber realizado esto, escribimos .coded, que es el inicio del segmento, luego escribimos main, que etiqueta la principal, y empezamos a realizar el código. Inicializar el segmento de datos. Esto yo ya lo expliqué anteriormente, que el movimiento de AX, que es el acumulador, @data, que se encarga de la dirección de base de sección de datos de AX. Esto yo ya lo había explicado anteriormente, esto también. Bueno, acá, lea el primer carácter del teclado. Entonces vamos a escribir el movimiento de AH, 1. Luego escribimos int21h, que al contener el carácter en hashes, sud al 30h, el cual sirve para convertir de hashes al valor numérico. Y colocamos mod número 1, movimiento número 1 al, que se guarda en la variable número 1. Bueno, ahora vamos a mostrar el mensaje en segundo número. Entonces escribimos que el movimiento de AH, 9, luego escribimos lea DX M2, luego escribimos int21h. Eso ya lo había explicado anteriormente. Luego el segundo carácter del teclado, que es el movimiento AH, escribimos el movimiento H, 1, luego int21h, luego sud al 30h, que es convertir, que ya lo había hecho anteriormente.
el movimiento de la variable número 2 alt, que es el guarda en la variable 2, y realizamos la multiplicación. Para este caso vamos a utilizar el movimiento AL de la variable n1, que se carga el primer número en AL, luego escribimos mult de la multiplicación de la variable n2, que al multiplicar alt por n2, el resultado queda en AX, que es el acumulador. Luego escribimos el movimiento de la variable res, h, que guarda el resultado en res. Bueno, luego convertimos el resultado decimal en 2 dígitos as para la impresión. Para este caso vamos a escribir movimiento AX, 0, luego escribimos movimiento al res, que se carga el resultado, y luego el movimiento BL, 10, y luego le pedimos que dividir BL, que al dividir AL en 10, al en decenas y AH en unidades. Luego escribimos add al, 30H, que convertir en decenas a ases, y luego escribimos que el movimiento del dígito 1, AL, guarda el dígito en decenas. Luego que el movimiento AL, AH, luego escribimos add alt, 30H, que convertir en unidades. Y luego que escribimos que el movimiento del dígito 2 AL guarda el dígito en unidades. Luego mostramos el mensaje de resultado. Luego mostramos el primer dígito del resultado y luego mostramos el segundo dígito del resultado. Terminamos el programa. Como se puede observar, esta última parte ya lo había explicado en el anterior ejercicio y terminamos con EndMine, fin del programa. Bueno, entonces clic derecho y vamos a comprobar cómo nos quedó el código. Run as code. Esperamos a que cargue. Vamos a digitar el primer número. En este caso vamos a escribir 4. El segundo número lo vamos a digitar número 2. Y como resultado nos da 8. Listo. Lo vamos a repetir con otro número. Close cat. Clic derecho. Run as code. Esperamos a que cargue. Primer número, vamos a digitar el número 5 y vamos a digitar el número 4. 5 por 4, 20. Entonces este resultado nos quedó bien. Close. Y terminamos con el último programa 1.5. Dice que debemos realizar un programa en lenguaje ensamblado que permita dividir dos dígitos capturados por el teclado y el resultado se muestra en pantalla. Pues básicamente es lo mismo que la multiplicación anterior, tiene el mismo modelo .smalts, el .stat, el .data tiene la misma información, el .code, el mind, al iniciar el segmento de datos este también lo tiene, ya lo había explicado anteriormente, la dirección del mensaje, entrada dividiendo, esta es el. Bueno, entrada del dividendo n1, variable n1. Escribimos el movimiento, como se puede observar acá, que es el leadx, que es el registro de datos de la variable n1. Luego que mostrar el primer mensaje, mostrar el mensaje nuevo, número dividiendo. Luego colocamos el movimiento AH, luego int21h que lea los caracteres desde el teclado, luego escribimos sud al 30h que convertir de hash a valor numérico, luego escribimos que el movimiento de la variable 1 alt que se guarde en el valor n1, luego escribimos que la entrada del divisor n2, variable número 2, que esté en el movimiento AH, 9, luego le pedimos que lea dx, el registro de datos, hacia la variable m2, luego escribimos int21h, que es el mostrar el mensaje, segundo número, divisor, luego escribimos que el movimiento h,1, escribimos int21h, que lee los caracteres desde el teclado, luego escribimos sud al 30h, que convertir de ASCII a decimal, y luego escribimos que el movimiento de la variable n2 alt se guarde en la variable n2. Luego colocamos que el divisor de n1 entre n2, bueno, ahora realizamos la división entre n1 y n2. Colocamos que el movimiento de alt en coma la variable n1 que se encarga el dividiendo en alt, escribimos cdw, que al convertir AL a AX
extiende el signo de AL a H. Bueno, posteriormente escribimos que el movimiento de BL, de la variable N2 carga el divisor de BL. Luego escribimos CMP BL, 0, que verifica si el número es 0. Luego escribimos G fin, si es 0, resalta al final para evitar la división por 0. Posteriormente vamos a escribir div BL, que dividir AX entre BL. Luego escribimos add alt, 30h, convertir el resultado a exit. Luego escribimos movimiento del dígito, alt, que guarda el resultado en forma imprimible. Luego mostramos el resultado, como ya lo había dicho anteriormente. Esta parte ya la había explicado anteriormente, no veo la necesidad de volverlo a explicar. Luego coloco fin y colocamos finalización del programa correctamente. Escribimos el movimiento AH, 4CH y IN21H. Terminamos con endMine y fin del programa. En este caso vamos a dar clic derecho, Run as Mode, y confirmamos a ver si nos quedó bien el ejercicio. Vamos a digitar el primer número, vamos a digitar el número 8 y el segundo número 2. Como podemos observar, 8 dividido en 2 da 4. Entonces esto sería todo, muchas gracias por su atención.